¿Qué sucede cuando el jugador que parecía ceder, de repente cambia las reglas del juego? Imagina que negocias con un profesional. Al principio sonríe, asiente, finge buscar un acuerdo, y de un momento a otro, deja las cartas sobre la mesa y declara: el trato terminó. Las condiciones que ofrecí ayer ya no existen. Eso es exactamente lo que ha hecho Rusia frente a Estados Unidos. De pronto, Moscú endurece su postura y envía un mensaje claro. No habrá más trueque, ni promesas vacías, ni puntos intermedios. El lenguaje diplomático se ha transformado en un auténtico ultimátum, y Occidente, que intentaba presionar con amenazas y plazos, se queda sin respuesta. ¿Por qué Rusia corta así las negociaciones? Si no entendemos este giro, corremos el riesgo de subestimar su capacidad estratégica y de malinterpretar lo que realmente está ocurriendo en el tablero internacional. ¿Qué llevó a Rusia a este punto? Para descubrirlo, analicemos juntos cómo se llegó hasta aquí. ¿Por qué los medios occidentales se quedan solo con una parte de la historia? Cada vez que Rusia mueve una ficha o pronuncia una declaración clave, la cobertura mediática internacional parece quedarse atrapada en los titulares, ignorando el contexto y los matices. Tomemos como ejemplo la reciente reacción a las palabras de Lavrov. Mientras medios y expertos se enfocan en frases sueltas sobre negociaciones y plazos, el fondo se diluye. Habló de que la resolución del conflicto debió alcanzarse hace tiempo y de que Rusia aceptó propuestas americanas en la cumbre de Anchorage. Pero la situación real está más lejos del acuerdo que nunca. Aquí es donde la historia del elefante y los ciegos cobra sentido. Cada quien describe solo la parte que toca, sin entender el conjunto. Los comentaristas occidentales analizan discursos aislados y construyen una narrativa a la medida, alimentando la idea de que Rusia está acorralada o improvisa, cuando la realidad es mucho más compleja. Lavrov fue claro: cualquier avance solo será posible si se respetan los acuerdos originales, los de Anchorage, y subrayó que la protección de los rusos en Crimea, Donbass y Novorosia no es negociable. Pero estas posiciones rara vez llegan completas al público occidental, generando una peligrosa desinformación. ¿Por qué importa? Porque la confusión mediática puede llevar a errores de cálculo estratégicos, afectando la percepción pública y, en última instancia, las decisiones de poder. Ahora, veamos cómo estos malentendidos se han manifestado en la práctica y qué sucede cuando la realidad contradice la narrativa dominante. ¿Qué pasa cuando las sanciones y amenazas no logran doblar la voluntad rusa? Lo que hemos visto en los últimos meses es un cambio de juego total. Occidente, liderado por Estados Unidos, apostó por una estrategia de máxima presión. Sanciones económicas, plazos y la promesa de inversiones como carnada para atraer a Moscú a la mesa de negociaciones. Pero Rusia no solo ha resistido, sino que ha respondido con una contundencia que Occidente no esperaba. Mientras Washington intentaba imponer su agenda, Rusia perfeccionó sus herramientas. Los ataques a la infraestructura energética, que hace un año parecían limitados, hoy son más devastadores que nunca. Los drones rusos, como los modelos Giran, han sido adaptados para causar el máximo daño, incluso equipándose con sistemas de minas para aumentar la capacidad de destrucción. Las ciudades ucranianas sienten el impacto: cortes masivos de energía y una red eléctrica al borde del colapso. Y aquí es donde el relato occidental empieza a desmoronarse. Incluso medios críticos que antes negaban cualquier debilidad, ahora lo reconocen. La escasez de misiles Patriot y la falta de sistemas de defensa eficaces han dejado enormes vacíos en la protección de Ucrania. En enero de 2022, muchos lanzadores Patriot estaban literalmente vacíos, incapaces de interceptar los misiles rusos que golpeaban centrales eléctricas y subestaciones. No se trata solo de tecnología, sino de una crisis de recursos y de credibilidad. La respuesta de Rusia ha sido clara: las condiciones previas ya no existen. Lo que se negoció antes, lo que se prometía como solución, ya no tiene valor. Moscú dejó de buscar compromisos y ahora exige que cualquier acuerdo refleje la nueva realidad sobre el terreno.
Esto no es solo una declaración, es un ultimátum que obliga a Occidente a replantear su estrategia desde cero. Pero hay un riesgo profundo en todo esto. Exponer la vulnerabilidad de Occidente no solo altera los equilibrios de poder, sino que puede empujar a sus gobiernos a tomar decisiones precipitadas, acelerando el curso y la gravedad del conflicto. Entonces, ¿qué consecuencias trae este nuevo equilibrio de fuerzas para el futuro de la guerra y las negociaciones? Vamos a verlo. ¿Cómo reacciona Occidente cuando sus planes fallan y Moscú dicta el ritmo? La respuesta ha sido, como mínimo, de confusión y negación. Apenas Rusia dejó claro que ya no acepta los viejos acuerdos y que las propuestas iniciales han caducado, los portavoces occidentales salieron rápidamente a desmentir la existencia de cualquier fecha límite. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la alianza se apresuró a decir que ellos solo quieren que las partes negocien la paz cuanto antes, pero que poner plazos es peligroso. Es curioso. Hasta hace poco, Occidente imponía sanciones, prometía inversiones y lanzaba ultimátums. Pero ahora, cuando Rusia no cede y marca sus propias condiciones, la narrativa del control se desvanece. Aquí se revela el contraste. Por un lado, discursos sobre superioridad moral y el supuesto colapso inminente de la economía rusa. Por otro, una realidad donde Moscú sigue avanzando a su ritmo, sin prisa y sin buscar la aprobación de nadie. Mientras los analistas en Washington y Bruselas revisan una y otra vez sus teorías, intentando identificar dónde se equivocaron, Rusia simplemente continúa ejecutando su estrategia, ajustando las reglas a su favor. Ignorar este nuevo escenario y seguir pensando que todo sigue igual puede costar muy caro en reputación, credibilidad e incluso oportunidades de negociación. El verdadero riesgo está en no entender que el tablero ha cambiado y que ya no basta con viejas fórmulas. Entonces, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de este choque entre percepciones y realidades? ¿Qué nos enseña este caso sobre el verdadero juego de poder en la política internacional? Lo primero es que no podemos quedarnos solo con los titulares o narrativas de los grandes medios. Mientras en Occidente se repetía que las sanciones están asfixiando a Rusia y que Moscú pronto cedería, la realidad sobre el terreno era muy diferente. Rusia mantiene la calma, redefine las reglas y avanza con sus propios objetivos, mientras en las capitales occidentales reina la incertidumbre. Por eso, es fundamental que aprendamos a analizar no solo las palabras, sino también los hechos. Observar cómo actúan los actores a largo plazo, y no solo sus respuestas inmediatas. La paciencia y la previsión, como muestra Rusia, pueden ser armas muy poderosas en la diplomacia, a veces más que cualquier amenaza pública. Además, nunca hay que subestimar a ningún país por prejuicios o propaganda. Tratar a Rusia como una república bananera ha demostrado ser un grave error estratégico. Ignorar estos matices, o dejarnos llevar por sesgos, puede llevarnos a comprender mal la situación, y peor aún, a tomar decisiones equivocadas, tanto a nivel personal como profesional. Y ahora, para terminar, quiero dejarte una reflexión clara sobre el futuro de este complejo juego de poder. La partida no terminó, solo cambiaron las reglas. ¿Estás preparado para leer el tablero completo? Lo que hemos visto es mucho más que una postura firme. Es un cambio de paradigma. Rusia ya no juega a buscar un terreno común ni a esperar concesiones. Ahora, marca las condiciones y deja claro que los acuerdos previos, simplemente, ya no aplican. Mientras Occidente insiste en amenazas y plazos, convencidos de que pueden torcer la voluntad de Moscú con sanciones o promesas vacías, la realidad es otra. Rusia avanza a su ritmo, afianza alianzas y redefine el tablero, casi como un ajedrecista que ve 10 jugadas por delante y espera pacientemente a que su adversario comprenda que la estrategia cambió. Y aquí está el riesgo. Si seguimos viendo el mundo solo desde la óptica de los discursos oficiales o los titulares occidentales, corremos el peligro de quedarnos atrás, de no entender las nuevas dinámicas de poder y creernos relatos que ya no corresponden con los hechos. Por eso, es más importante que nunca cuestionar
investigar y mirar más allá de la superficie. Te invito a analizar críticamente toda la información internacional. Solo así podremos entender realmente qué está pasando, y no convertirnos en espectadores desinformados en una partida donde cada jugada cuenta.